Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Saludan sus casas, sus familias. Vamos a continuar con nuestra primera clase de la semana. Y recuerden poner en su cuadernito fecha, objetivo y desarrollo las páginas. El objetivo de esta clase es igual que el de la semana pasada, que la clase anterior, que nos pusimos a desarrollar el después de leer del texto 1 y texto 2. Entonces, corresponde este. Página 122 y dice objetivo de la clase desarrollar actividad propuesta por el texto 1 y 2, o sea, los dos, ambos. Y comenzamos en la pregunta número 10. Dice así. Explica qué quiere decir las expresiones destacadas en los versos. Recuerde que hemos estado trabajando el lenguaje figurado, lenguaje poético en algunos casos y figuras literarias. La que está más grande son figuras literarias. Entonces vamos reconociendo ciertas figuras literarias y este lenguaje poético que embellece nuestro lenguaje. Y para no decirlo de una forma tan clara y precisa, usamos este lenguaje que lo embellece. Entonces dice, pero su madre es un galgo para sacar conclusiones. ¿Qué quiere decir que sea un galgo? Un galgo para sacar conclusiones, que es rápida, porque los galgos son unos perros flacos, casi raquíticos, que corren. A mi hija escondidita saliendo. No se asusten, no es que la puerta esté embrujada, no, es la Poppy que va saliendo. Entonces, los galgos decíamos que eran unos perros flacos que son muy rápidos. Y a eso quiere destacar el autor. Dice, pero su madre es un galgo para sacar conclusiones, porque estaba sacando conclusiones de la niña. Y tenía buenos sesos y una mente que no afloja. ¿Qué quiere decir que no afloja? Porque hay que entender lo que está con verde, que es esto. Eso no, esto. Entonces, ¿qué quiere decir que su mente no afloja? Que su mente era siempre en una pura línea estructurada, entonces no cambiaba de parecer o no cambiaba de opinión. Después, cada explicación de lo que significa cada palabra, usted lo tiene que escribir en su cuaderno. Recuerde que si no tiene espacio para responder en su cuaderno, en el libro lo hace en el cuaderno. Después dice 11. Leo con atención y responde. Cubierto de árboles viejos, ni tan cerca ni tan lejos. Y el segundo cuadrito en morado dice, y progresa poco a poco. Le parecía muy loco. Estas dos así están destacadas, lo que le hice con esto. Dice, en los versos subrayados, ¿qué sonidos se repiten? Ni tan cerca ni tan lejos. Después, y progresa poco a poco. ¿Cuáles se repiten las palabras? Ni tan, y después poco a poco. ¿Por qué crees que se repiten? ¿Qué figura literaria será la que se ocupa al repetir? La aliteración. Exacto, la figura literaria que se ocupan en ciertos poemas para repetir una palabra y darle otro significado. Después dicen, ¿qué palabras riman? Siempre tenemos que fijarnos en la última parte del verso. Entonces, ahí voy a ocupar un lapicito. Os y os. Aquí hay una rima de consonantes. Y después, oco, oco. Aquí miren. Oco y oco. Aquí hay otra rima. También consonante. Después dice texto 1. Se refiere al texto 1. Pregunta 12. ¿Con qué propósito se ocupan en el poema palabras como pa, elante o lao? Explica. Vamos al texto 1. Y lao. Uy, que le pego. Dice aquí. Asentarse al lado mío. ¿A qué quiere decir eso? Son a veces jergas populares que se ocupan en ciertos lugares de nuestro país para acortar las palabras. O cuando ustedes me dicen, se quedó sentado en el suelo.
le doy la cabeza. O, profe, no era nada. Así no era nada la cuestión. Y le ponen una coma arriba y lo abrevian. A eso se refieren cuando uno abrevia estas ciertas palabras. Entonces ella decía así, a sentarse al lado mío. En vez de decir al lado, dicen al lado. Después dice, ¿cuál era la otra que no la encuentro? Hay varias palabras que el autor aquí abrevia, pero nos están pidiendo. Pa. Al lado ya la encontramos y ahora nos falta pa. Aquí está. En esta estrofa donde sale el número 5 dice, iré para la biblioteca. ¿Qué quería decir? Iré para la biblioteca. Y entonces acabamos de encontrar, ¿cierto? ¿Qué significaban y qué efectos sonoros producen en el lector? ¿Cierto? Que acortan ciertas palabras, entonces pa la biblioteca. Sonan los fonemas, se marcan muy bien. Después dice 13. ¿Qué imagen te sugieren la segunda estrofa del poema Rayen? Explica. ¿Qué imagen te sugiere la segunda estrofa de Rayen? Segunda estrofa, primera estrofa, segunda estrofa. Recuérdense que las estrofas son el conjunto de versos. El verso es solo la línea. Entonces dice, vivía en la falda de un cerro, cubierto de árboles viejos, ni tan cerca ni tan lejos, con una gata y un perro, y con su patina de fierro, que solía conducir su tío Juan Ñacuñir. Se les dio para su cumpleaños, en el último verano, 9 acaba de cumplir. ¿Qué se nos viene en la imagen? ¿Qué imagen mental se nos viene? Donde vivía Rayen, ¿cierto? Que decía que vivía entre medio de los cerros, ni tan cerca ni tan lejos, había al medio. Y te habla de con quién vivía, cómo vivía y del cumpleaños, que dice que acaba de cumplir 9 años. Decía que la explicáramos, lo acabamos de explicar. 14. Dice, ¿cómo crees que se siente Rayen cuando inventa un dolor de muelas para no ir a la escuela? ¿Se sentirá bien, mal? ¿Estará acostumbrada a mentir? ¿Cómo se sentirá? Yo creo que mal, ¿cierto? Porque no es agradable mentir. Andar mintiendo, porque una mentira te lleva otra mentira y a otra y a otra y a otra. Entonces, no es bueno mentir. Comenta con tus compañeros y compañeras. Eso no lo podemos hacer, lo tengas conmigo. Y dice, ¿te ha pasado algo similar? Yo creo que sí le ha pasado a ustedes. Yo he escuchado varias veces, ay, profesora, me duele la guatita o me duele la cabeza, ¿puedo ir a inspectoría? Yo he escuchado muchas veces eso que me dicen. Pero cada uno tiene sus motivos. En vez de decir la verdad, a veces inventamos ciertas excusas para no estar o no ir. Pero no está bien, debemos decir siempre la verdad. Después dice, pregunta 15. Aquí hace referencia a los dos textos, 1 y 2. Reunidos en grupo de 4 integrantes, conversen sobre las siguientes preguntas de ambos poemas y anoten sus conclusiones. No podemos hacerlo en grupo, así que lo vamos a hacer entre ambos. Ya, primero es el texto 1, Flores en el desierto del naranjo, y el texto 2, El Rayen no quiere ir a la escuela, es el verde. Dice, ¿por qué es incorrecta la actitud del curso de Juana? Y ahí más abajo dice, es importante el origen de una persona para tratarla con respeto, cariño, ¿y por qué? ¿Por qué es incorrecta la actitud que tiene el curso cuando llega Juana, la niña que es peruana, y los niños se burlan? ¿Por qué es incorrecta? Ahí ustedes tienen que escribirme por qué es incorrecta y después por qué es importante tratar a las personas desde dónde vienen, cuál es su origen y con respeto, cariño. ¿Por qué es importante? Eso es una respuesta personal abierta que necesito escucharlas, leerlas y comentamos. Después dice en el texto verde, Rayen no quiere ir a la escuela. ¿Creen que Rayen pueda aprender más en su casa que en la escuela? ¿Será que puede aprender más? Porque ella hacía referencia a su abuela, que ella no fue a la escuela, por lo tanto era sabia. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que es importante ir a la escuela o no? ¿Por qué? Después más abajo, en el otro cuadrito dice, si tuvieran la oportunidad de hablar con Rayen, ¿qué le dirían para que no deje de ir a la escuela?
Escriban 3 consejos. ¿Qué consejos le daríamos? Rayén, sigue yendo a la escuela para que puedas alcanzar tus sueños. Sigue adelante, no mientas, esfuérzate y podrás lograr todo lo que te propuso. Que ella quiere ser médico y ayudar a los demás, también bailar. Se puede conseguir muchas cosas con los estudios si uno es perseverante y se esfuerza. Después dice 16, esto es un hilo conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de la mano de las otras preguntas. Dice, ¿qué las hace especial y únicas a Juana y a Rayén? ¿Qué las hace especial a estas niñas? Que ambas son, por ejemplo, personas de los pueblos orígenes. Rayén era mapuche y Juana era una niña extranjera peruana, pero con sus costumbres muy en ellas. Después dice, ¿qué destacarías de sus personalidades? Por ejemplo, Juana, ella amaba lo simple, amaba la tierra y contaba lo que ella iba experimentando y viendo. Por ejemplo, quería destacar lo de su viaje a Chile y lo inteligente que ella era. Y Rayén, que era una niña que quería ser sabia, que admiraba a los ancianos, a las personas más sabias, por ejemplo su abuela que era Machi. Ahora depende de ustedes. Y dice el trabajo con palabras. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: país, compañera y mano. Eso lo tienen que hacer ustedes y lo escriben en su cuadernito y me lo especifican. Después dice, escribe un párrafo para cada uno de los términos anteriores. Entonces van a escribir un párrafo, un pedacito con la palabra país, compañera y otro con la palabra mano, refiriéndote de 2 maneras distintas a un mismo elemento. O sea, por eso hilo conductor. Vamos a hacer 3 párrafos en los que entre estos 3 se hable de lo mismo, o sea, se quiera hablar de lo mismo. Y fíjate en el ejemplo, dice, el miércoles es un hipónimo. Acuérdense que estábamos hablando anteriormente en las otras clases de los hipónimos y los hiperónimos, de lo que era macro y lo micro, de lo que ampliábamos su vocabulario y la familia y cuando lo hacíamos uno solo. Dice, el miércoles será mi cumpleaños. Ese mismo día celebraremos el día del colegio. ¿Se dan cuenta que miércoles después lo agrega a día? Hablan de lo mismo. Ya, niños. Y ahí se acabaría la clase. No hay nada más que hacer en esta página. Quiero ver si se cumplió el objetivo, que era desarrollar actividades propuestas por el texto del texto 1 y 2. Y desarrollar las preguntas que están aquí detalladas. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, se cumplió. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, en el próximo programa. Adiós, niños, cuídense, no salgan de sus casas, saludos a su familia, saludos a sus padres, abuelitos, tíos, cuídense mucho y nos vemos. Adiós, Cholín.